Estamos viendo lo que es ser un verdadero cristiano. Y el jueves empezamos tocando el tema de que no eres cristiano solo porque te agrade Jesús. Si usted sale a preguntarle a la gente en la calle si les agrada Jesús, creo que un porcentaje muy alto va a decir que sí, que les agrada Jesús. Pero eso no los hace a ellos cristianos, ni a nosotros. El solo hecho de que nos agrade Jesús, nos parezca chévere Jesús, nos parezca bonito. Hay cuadros de Jesús, escapularios. Hay cantidad de cosas que la gente tiene porque les agrada Jesús. Muchos en el cuarto principal, en la alcoba, tienen un Cristo encima de la cama porque les agrada Jesús, porque se sienten seguros con esa figura, con esa imagen. Pero eso no los hace cristianos. Para ser cristiano hay que ir más allá. Y es lo que estamos aprendiendo. La fe que se necesita para ser cristiano, que no es una fe irracional, dijimos el jueves, sino es una fe completamente racional. Y que no solamente involucra lo que debes creer de Jesús, sino también lo que debes creer de ti mismo. Y el jueves aprendimos que ¿qué es lo que debes saber de ti mismo? Que tú eres un pecador. Quien no se considere pecador no puede ser cristiano. Uno de los requisitos para hacerse bautizar se me olvidó Iglesia Activa. Los niños, jóvenes, Iglesia Activa. Bueno, muy bien. Un requisito importante para hacerse bautizar es reconocer que soy pecador, que necesito un Salvador. Nadie se puede bautizar sin reconocer eso. Bien, hoy continuamos entonces con esas verdades que debe un cristiano creer. Y la primera que nos corresponde hoy es: Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Parece muy obvio, pero no lo es, y lo vamos a analizar. Tu fe debe estar fundada en que Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Él es completamente Dios. Vamos a empezar por ahí. Y luego miramos completamente hombre. Romanos 10:9, creo que es un texto muy usado a la hora de hacer la oración de fe. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí no es tan importante el confesar como lo que hay que confesar. Uno puede confesar cualquier cosa, pero lo que hay que confesar es lo que importa. ¿Qué debe confesar un cristiano verdadero? Que Jesús es decir, es Dios, que Jesús es Dios. Para muchos es obvio. Sí, claro, Jesús es Dios. Bueno, analicémoslo un poquito más y vamos a encontrar sorpresitas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La divinidad de Jesús es una doctrina cristiana esencial, ya que solo una persona infinita, porque Dios, Jesús, es infinito,
Pero bonito, me gusta esa frase persona, porque Jesús es una persona. Lo que nos hace cristianos a nosotros es que nos relacionamos con la persona de Jesús. No es tanto que nos relacionamos con personas o que vamos a ciertos lugares o que hacemos ciertas cosas. No. Lo que nos hace cristianos es que tenemos una relación íntima, personal con Jesús, que es una persona. Él es una persona con la cual tú puedes hablar, en la cual tú puedes confiar, de la cual tú puedes aprender y que te acompaña todos los días de tu vida. Jesús está contigo todo el tiempo. Hay incluso personas que tienen esa conciencia tan violenta que cuando se sientan, siempre escogen un sitio para el Señor. Señor, siéntate tú aquí. Tienen esa conciencia permanente. ¿Usted se imagina lo difícil que es pecar sabiendo que los ojos de Jesús están ahí? Eso es difícil. Eso es como irse con la mamá a pecar. Y la mamá viendo lo que usted hace. Jesús lo ve. Por eso quien se relaciona con Jesús como si Él fuera una persona, se abstiene completamente de muchas cosas, sabiendo que lo que va a hacer ofende a aquel que está ahí, que está haciendo presencia. Una persona infinita, mire, ya que solo una persona infinita y sin pecado podía recibir el castigo también infinito. Usted puede comprender que su castigo y el mío es infinito. A lo que estábamos condenados usted y yo era a una condenación eterna. Es decir, un castigo que nunca para, que no se detiene. Así de grave es el asunto con Dios. No nos alcanza la eternidad para pagarle nuestro pecado al Señor. Por lo tanto, alguien también infinito podía cargar con un castigo infinito, como el que usted y yo merecíamos. Si Jesús no es el Señor, entonces Él no nos puede salvar. Por eso es importante creer que Jesús es el Señor. ¿Qué tan clara es esta doctrina de que Jesús es Dios? Pues no pareciera no ser muy clara, ni siquiera incluso hace años, cuando apenas unos pocos años después de que desaparecen los apóstoles, en el año 318, más o menos 218 años de que muere Juan, el último apóstol, 218 años después, la iglesia se hace una pregunta, se rasca la cabeza y dice, ¿cómo será Jesús? Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es a ratos hombre, a ratos Dios. Y fue tan grave esa duda que les tocó hacer un concilio, reunirse los obispos de la época, los hombres conocedores de la palabra, para resolver la naturaleza de Dios, de Jesús. Entonces, en el año 318, un hombre llamado Arrio, un presbítero de Alejandría, o sea, un hombre de iglesia, expuso esta doctrina, que quizás usted la ve usted la escucha muy lejana, en el año 318, que encontró respuesta también más adelante, pero que extrañamente hoy todavía muchos dudan. Y muchas religiones están basadas en esta falsa doctrina. Arrio, presbítero de Alejandría, expuso la doctrina de que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios. Básicamente, Arrio decía que usted es un ser humano, que Cristo era un poco más que un ser humano, pero que Cristo no alcanzaba a ser Dios. Eso dijo Arrio, un presbítero, un hombre de iglesia. Comenzó a enseñar eso a mucha gente y que no era eterno en existencia,
sino que tuvo un principio, es decir, fue creado. Eso decía un hombre de iglesia. Mire que las falsas doctrinas no nacen afuera en la calle, nacen al interior de las iglesias. Las cosas raras que se dicen, que se alejan de la verdad, no se las inventa gente de afuera. Si usted mira la historia, siempre va a encontrar que fue alguien a quien no le fue suficiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y quiso complementarlas, terminarlas supuestamente, perfeccionarlas, apartando a la gente de la fe. Entonces, este Arrio dijo que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. Yo me pregunto, ¿este hombre no leyó Juan capítulo 1? Es que el que lee Juan capítulo 1 entiende que Jesús no tuvo principio y no tiene final. Y que por Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, por lo tanto, Él no pudo ser creado porque Él fue el que creó todas las cosas. Pero ¿por qué este Arrio no lo entiende? Y por qué mucha gente hoy en día que se dice cristiana no lo sabe, no lo conoce y puede ser engañada. Para resolver este conflicto, el emperador romano Constantino, que fue el emperador que logró hacer que todo el imperio se volviera cristiano, y cualquiera pudiera decir, uy, qué bueno, qué bendición, ahora el imperio es cristiano, la salvación va a correr por todas partes. Déjeme decirle que eso no terminó siendo bendición para el evangelio. Eso permitió más bien que se prostituyera el evangelio. Cuando la orden ahora es que todos los habitantes del imperio son cristianos, entonces nos tenemos que volver cristianos porque toca. No por fe, no por una decisión personal. Y se llenó la iglesia de paganismo y de mentiras y de engaños. Y hasta el día de hoy, lo que Constantino permitió que entrara a la iglesia se preserva. Pero hay una iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, que conserva la doctrina pura. El verdadero creyente muere defendiendo la doctrina de Cristo. Hasta antes de Constantino, los cristianos morían por Jesús. Después de Constantino, los cristianos mataban por Jesús. Es la diferencia. Cuando un cristiano mata, ya de entrada no es cristiano. Un cristiano muere por su fe, pero no mata por su fe. Y la iglesia que Constantino levantó fue una iglesia que persiguió y mató a muchos en nombre de Jesús, pensando que era correcto. Entonces, Constantino, en el año 325, ordenó un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Y ese concilio nos dejó una herencia, yo digo buena, porque resolvió el problema de Jesús, determinándolo en algo que yo creo que todos conocemos aquí, que es el famoso credo de Nicea. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Eso se lo aprenden las personas en la Iglesia Católica de memoria. Y ese credo, nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica lo hemos aceptado, porque es un credo bíblico completamente. Solamente que más adelante tomaron ese credo, que era el credo de Nicea, y ya se llamó el credo apostólico, y ahí ya le agregaron algo que nosotros no compartimos. Ya le voy a explicar qué es. Vamos por partes. Entonces, en el año 325, la iglesia tuvo que sacar el credo de Nicea o el credo niceno, que si usted se lo sabe de memoria, lo felicito, está bien, es chévere. Analícelo y se da usted cuenta que dice que Jesús es uno con Dios, que es tan Dios como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y es completamente cierto. Ese credo es completamente cierto. Nosotros lo aceptamos hoy en día, aunque hay iglesias, entre comillas, cristianas, que no lo aceptan.
¿Qué iglesias no aceptan ese credo porque no creen en la Trinidad? Está la iglesia de la Nueva Jerusalén, está la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o los mormones, y está la iglesia de los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad. Por lo tanto, no aceptan ese credo. Año 325, pero lo activan otra vez en el año 1830, que empiezan estos nuevos movimientos y reviven algo que la iglesia había resuelto hacía muchísimos años, pero lo ponen otra vez en duda al decir que Jesús quizás no es Dios, que Jesús no es hijo de Dios, que Jesús fue creado, que fue formado. Pero un verdadero cristiano cree que Jesús es Dios. Amén. Por lo tanto, con todo el respeto, ni la iglesia de la Nueva Jerusalén, ni los mormones, ni los testigos de Jehová pueden ser considerados cristianos, porque no aceptan algo que la Biblia con toda claridad enseña. Y yo sé que pueden tener muchos argumentos, pero la palabra del Señor es muy clara. Miren, hay más que decir en torno a todo esto. Ya en el año 360 se levantó otro señor. O sea, el primero fue en el 318, que se llamó Arrio. Ahora en el 360 se levantó Apolinario. Unos nombres muy bonitos, ¿cierto? Arrio, Apolinario. Obispo de la Odisea, otra ciudad de Asia. Y este obispo declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo, que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. Se resolvió en el concilio de Constantinopla en el año 381. Es decir, este decía era todo lo contrario. Este decía que Jesús no era hombre, sino que era Dios, que él no tenía cuerpo humano. Y nosotros necesitamos creer que él era Dios y también que era hombre. Por esta razón, lo explicamos de esta manera. Así como Jesús solo nos puede salvar si es plenamente divino, igualmente solo nos puede salvar si es plenamente humano. Solo un humano puede ocupar el lugar de otro humano, recibiendo el castigo que merecemos. Jesús era Dios, pero también era hombre. ¿A qué nivel Jesús era hombre? Pues dice la palabra que era hombre hasta el nivel de ser tentado en todas las cosas, como usted y yo somos tentados, pero sin pecado. Ay, es que a él le quedaba fácil, es que él era Dios. No fue así. Él tuvo que luchar con las mismas cosas que usted y yo luchamos, las mismas. Los mismos malos pensamientos, los mismos malos deseos, los mismos celos, la misma envidia, el mismo rencor, el mismo resentimiento, todo lo que un ser humano vive. Pero él nunca pecó, porque él era 100% hombre. Y si hubiera pecado, él hubiera tenido que pagar por su pecado, el de él. ¿Cómo le podía él decirle al Padre, Padre, voy a pagar por ellos? El Padre le hubiera dicho, papito, pero primero pagué por usted, porque usted también la debe. Es más, ya no puede pagar por ellos, porque usted ya tiene su propia condenación. Así que aunque sea complejo de entender, un cristiano debe creer eso, que Dios es 100% hombre, para poder ser tentado, para poder, dice la palabra, para que Él pudiera tener de nosotros después misericordia, al saber lo que es vivir en la carne, al saber lo difícil que es para nosotros ser tentados. Dice, Él, sacerdote perfecto, sale a defendernos ante el Padre porque Él sabe lo que se siente. Él lo tuvo que vivir en carne propia. Y Él le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Padre tiene que decirle, está bien,
está bien, si tú me lo pides, está bien, porque tú lo hiciste bien, cumpliste la obra. Miren, ¿qué pasó en el año 381 con el concilio de Constantino? Pues que ya veníamos con un credo muy claritico. Jesús es Dios y es hombre. Pero otra vez ponen en duda muchas cosas. ¿Y sabe para qué sirvió el credo del año 381? Para agregarle, el concilio de Constantinopla lo que sirvió fue para agregarle al credo una frasecita que es la que nosotros no compartimos, y es que María es la madre de Dios y que ella es siempre virgen. Y ahí nosotros no podemos compartir ese credo. Todo lo demás sí, porque es el mismo credo niceno. Pero la teoría del Theotokos, en griego Theotokos, o madre de Dios, nosotros no la podemos aceptar, porque volveríamos entonces a pensar que Dios necesitó un principio, o Jesús necesitó un principio. Incluso tendríamos entonces que poner a María por encima de Jesús. Y la palabra es muy clara cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Necesariamente tuviera que decir, porque hay dos mediadores, Jesús y María. En el año 381 se dio la doctrina de que María era la madre de Dios y que era siempre virgen. Yo en lo personal no tengo problema con que María haya sido siempre virgen. Bueno, muy bueno. Lo que sí creo es que el santo no debía haber sido María, sino José. Ese sí es un santo. Usted estar casado con una mujer que no puede tocar. Entonces, ¿para qué se casó? Pregunta, ¿es pecaminoso tener relaciones sexuales con la esposa? Entonces, es más, la Biblia sabe qué dice en Mateo 1:25, y no estoy mal, dice que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús. Así dice Mateo 1:25. Otras versiones dice, y no la conoció. Entendemos que no la conoció no significa mucho gusto, soy José, este es María. No. Cuando se mira el término conoció, en la lengua original habla acerca de relaciones sexuales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros creemos que María tuvo relaciones sexuales con José y tuvieron hijos. La Biblia habla de otros hijos, Judas, Jacobo, y no me acuerdo del otro. 6 e hijas. Listo. Vamos a decir, María quedó virgen, coronemos a José como el santo, porque ese sí es un santo. Pero un verdadero cristiano no le puede dar la gloria y la honra a un ser distinto a Jesús. Porque Jesús fue el que murió en la cruz por nosotros. Es que ustedes los cristianos no aman a María. Nosotros predicamos que las mujeres deben ser como María. Nosotros le enseñamos a las mujeres a ser cuidadosas de su casa, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser pulcras, a ser, se me olvida la palabra, virtuosas, en fin. Todo eso. Mujeres, ustedes escuchan aquí cosas que denigren a la mujer.
Creo que si hay un grupo que retoma las palabras de María, somos nosotros. Porque ¿sabe qué dijo María? Dijo, Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Y cuántas personas llevan el culto a María para hacer simplemente la voluntad de ellos mismos? Para hacer lo que ellos quieren, lo que les gusta, para llevar la vida que quieren. Un verdadero cristiano dice, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Y lo enseñamos porque María lo dijo. La misma María que, refiriéndose a Jesús, lo llamó mi Salvador. Ella misma reconoce a Jesús como mi Salvador, está en Lucas. Ella necesitó ser salva, como usted y como yo, por la muerte de Jesús en la cruz. Pero es luego por allá en el año, ya vamos en el 360, luego por allá en el siglo V, en otro concilio que llamó el concilio de Éfeso, que esa figura de María comenzó a aumentarse aún más, que fue concebida sin pecado, que fue virgen siempre, que es la madre de Dios. En el año 1950, hace muy poquito tiempo, dijeron que María había ascendido a los cielos en cuerpo y en alma. La asunción, la doctrina de la asunción de la Virgen María es de 1950. La Biblia no lo habla. La Biblia busque. Y es poco lo que dice de la Virgen María. Pero lo que yo y creo que muchos cristianos ven es que hay un usurpamiento con el lugar de Jesús. Se le está quitando el lugar a Cristo. Y se le está dando a alguien a quien se le llama la reina del cielo. ¿Es así como se llama a la Virgen María? Así se le denominó en el siglo XV, en el concilio de Éfeso, la reina del cielo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la reina del cielo? Acompáñeme a Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías 7, 18. Versículo 16. Jeremías 7, 16. Dios le dice a Jeremías esto: tú pues no ores por este pueblo. Dios está indignado con Israel. Dios no quiere ni siquiera que intercedan por Israel. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? Y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos. ¿Y qué le provoca eso a Dios? Ese término, la reina del cielo, era un término que se le daba a una deidad en ese tiempo, egipcia. Y como los israelitas habían ido a Egipto, habían aprendido mucho de eso y habían llevado ese culto a Jerusalén. Y Dios, ahora, no, que esa no es la Virgen, esa era la reina del cielo, la diosa que se adoraba en antiguo. Pero si usted estudia, vuelvo y digo, nuestra fe no es una fe ilógica, es una fe hasta histórica también. Porque si usted mira qué pasó con Constantino, el que yo les dije ahora, que permitió que todo el imperio se fuera cristiano,
él dijo, de ahora en adelante todos aquí son cristianos. Entonces toda la gente llegó a ser cristiana cargando todas sus doctrinas, y entre esas doctrinas trajeron el culto a la reina del cielo. Pero dijeron, todo tiene que ser bíblico. Bueno, tenemos aquí a María. El culto a la diosa y al niño era babilónico. Eso es de 3000 años antes de Cristo, que se adoraba a Semiramis y a Tamuz, su hijo. Y si usted ve la historia babilónica, las imágenes y las figuras que hacían en piedra de la Virgen, de la mujer y el niño, van a encontrar que son imágenes idénticas a las que hoy se usan para adorar a Jesús y a María. Entonces lo que hicieron fue en ese año 315, cuando Constantino comenzó a gobernar, permear la iglesia con cosas que la Biblia no enseña. Entonces los paganos adoraban al dios Sol, por ejemplo. Constantino adoraba al dios Sol y le prendían velas al dios Sol en las noches, porque en la noche no hay sol, pero una vela refleja el poder del sol. Listo, ya no adoramos al dios Sol, pero seguimos prendiendo velas. Y ya no al dios Sol, no. Pues hombre, ¿a quiénes? A toda esta mano de ídolos que tienen los paganos, que ellos adoraban a dioses, infinidad de dioses. Bueno, pues ya tenemos a San Pedro, a San Pablo, a San Judas, a San Juan, ya tenemos a fulanito, a Perencejo, y podemos prenderle velas. Eso no estaba en la Biblia originalmente, eso entró en el año 315 con Constantino. No se adoraba a la Virgen María. Los cristianos primitivos no lo hacían, ellos adoraban solo a Jesús. Un verdadero cristiano adora solo a Jesús. Ni siquiera a los ángeles, porque cuando el apóstol Juan está en Apocalipsis y se postra de rodillas ante un ángel que le está mostrando el cielo, el ángel le dice, no, hágame el favor, párese, que yo soy consiervo tuyo. Adora solo a Dios. Eso es lo que un cristiano verdadero sabe. Adora solo a Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? No hicieron caso. Israel no hizo caso de este llamado que Dios les hizo de no adorar a la reina del cielo. Y capítulos más adelante vamos a ver qué les pasó. Capítulo 44, versículo 17. Jeremías 44, 17. Vamos a leer desde... Versículo 15. Jeremías 44, 15 dice: desde el 13. Pues castigaré, dice Dios a través de la boca de Jeremías, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán, sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: ¿qué le dijeron a Jeremías cuando Jeremías les dijo: ojo, que va a venir un juicio? Dijeron esto: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. No nos importa, no queremos escuchar lo que usted nos está diciendo, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes
en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y por esto, creen ellos, dice, y por esto tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Cómo es naturalmente el curso, la adoración a María? Como lo dicen estas mujeres. Se ofrece incienso, se derrama libaciones. Dice, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. ¿Acaso no es lo que la gente dice cuando uno les enseña acerca de adorar solo a Dios? No, es que así lo hacían mis padres. Es que es lo que me enseñaron. Yo nací creyendo esto. Me lo enseñaron así. Yo no puedo cambiar. ¿Qué más? Nuestros reyes, nuestros príncipes. ¿Acaso Colombia no ha sido consagrada a la Virgen de Chiquinquirá? Eso lo hacen los reyes, eso lo hacen los presidentes, eso lo hace el gobierno. ¿Acaso el gobierno no acepta lo mismo? Es la forma en que estas personas dicen. ¿Y dónde se hace? En las ciudades, en las plazas. Y nos va bien. Hemos tenido abundancia de pan, estamos alegres y no vimos mal alguno. Ellos atribuían su éxito a la adoración a María. ¿Cuántos han escuchado de que la Virgen María le hizo un milagro a este otro, que yo fui, que le pagué una penitencia, que ta? Y le atribuyen, no solo a María, a un buñuelo con forma de Jesús, a cualquier cosa que yo pueda adorar y que eso que yo adoro no me diga lo malo que me estoy portando. A mí me gusta adorar algo que no me recrimine. Es muy bueno adorar a una virgen en un buñuelo, porque esa virgen no me va a decir, arrepiéntete de tu pecado, aléjate de lo que estás haciendo. Esa virgen no va a decir eso. Pero la palabra de Dios sí. Entonces yo, ¿sabe qué? Yo cierro la palabra del Señor y me voy a adorar un buñuelo. Porque cuando yo era niño pasó eso. Adoraban a una virgen que había salido en un buñuelo. Yo no sé cuántos vieron esa noticia. El buñuelo santo. O una mancha en la pared. ¿Sabe? Satanás hace que la gente crea en esos milagros. La fe de un cristiano está en Cristo Jesús. Es su sangre, es su muerte y es su resurrección la que nos da vida eterna. No ponga a competir a Jesús con nada ni con nadie, porque nada ni nadie lo merece, solo Él es Dios. Pero mire, sigue diciendo. Mire lo que ellos creen y consideran, cómo ellos están entendiendo el asunto, versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. ¿Acaso no ha escuchado usted esa gente que dice, desde que me volví cristiano, se me complicó la vida? Parece ser que no han creído en el poder del Señor Jesucristo. Porque el poder del Señor Jesucristo sana, perdona, libera, levanta, restaura, restituye. No está bien que un cristiano diga, desde que me volví cristiano me está yendo peor. Eso no es. Algo está entonces mal en su vida. Usted no le ha entregado su vida a Jesús. Ellos creían eso. Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para atribuirle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Sí notan ustedes que el culto a María es netamente de las mujeres? ¿Sí nota que las primeras defensoras de María son mujeres? Hay hombres, pero por lo general son las mujeres.
Es un engaño que permea el corazón de la mujer. Pero dice que los esposos están de acuerdo. Sí, mija, vaya, sí, vaya. Y el marido se queda viendo el partido de fútbol. Sí, mija, vaya a la procesión, vaya, pues, hágale. Sí. Después me da el sancocho, después vaya. Pero ellos están diciendo, pero mire, sujetas a nuestros maridos, obedientes. Lo hicimos con permiso de los varones. Pero esos varones no tenían conocimiento de la palabra. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste a las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. La razón por la que a usted le está yendo mal, le decía él al pueblo, no es que ustedes dejaron de presentar el culto a María, es a causa de que lo presentaron. Es por eso que vino la espada. Llamen las cosas que son como son. La gente vive afuera en infiernos y no se da cuenta que es porque está adorando dioses falsos y culpan al Dios verdadero. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando murió mi mamá? Cuando murió mi hijo, cuando pasó esta tragedia. Pero el reclamo de Dios, sí. ¿Y dónde estuvo mi honra? ¿Dónde estuvo mi obediencia? ¿Dónde estuvo tu fidelidad a mí? El culpable termina siendo Dios, cuando la culpa de la maldad de la tierra no es Dios, es el hombre. ¿Usted sabe por qué en África se mueren los niños de hambre? ¿Y culpan a Dios? Si Dios fuera bueno, no dejaría que esos niños murieran de hambre. Mire, lo invito para que vaya a Google y busque los países más pobres del mundo, donde se mueren esos niños, y mire qué riquezas naturales tienen. Y usted se sorprenderá de ver que son los países más ricos en minerales, en aguas, en cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué aguantan hambre? Porque los hombres que gobiernan esas naciones son paganos, se roban la plata y hacen que la gente aguante hambre. Pero Dios les entregó riqueza violentamente. Vaya, lo invito a que lo mire. Dios no fue injusto con ellos. Dios les entregó lo que necesitaban y más. Pero es la maldad del hombre la que hace que los niños paguen. Y Dios va a juzgar a esos hombres. Al final de los tiempos, todos esos hombres van a tener que pagar por todo lo que hicieron hacer y decir a la gente en contra de Dios. Dios hizo esta tierra abundante. Yo no sé si usted se sorprende todavía que después de tantos años usted vaya a la galería y vea bultos y bultos de zanahorias, de mazorcas, de habichuelas, de papayas, de piñas, y la tierra produzca y produzca y produzca. Dios no es un Dios escaso. Dios no es un Dios sin misericordia. Nosotros dejamos a Dios. Fuimos nosotros los que lo cambiamos por imagen de cosas del cielo, imagen de cosas de la tierra, imágenes de cosas de debajo de la tierra. Pero el que paga los platos es Dios. Un verdadero cristiano sabe que Dios es bueno y que Dios hizo todas las cosas en abundancia. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí. Yo sé que estas cosas levantan ampolla en el corazón de muchos, porque yo entiendo que cuando uno lo levantan con una fe, uno le tiene amor a esa fe, uno le tiene cariño a esa fe. Yo le tengo cariño, mucho cariño al pesebre,
Ayer me preguntaban que si los cristianos celebrábamos Navidad. Y yo le dije, si hay un grupo de personas que merezcan celebrar la Navidad, somos nosotros. Porque es que nosotros adoramos a Jesús. Si hay un grupo de personas que se la deben gozar, somos nosotros. Y yo recuerdo el pesebre y me parece hermoso. Es una escena bíblica. Es una escena completamente bíblica. El árbol de Navidad no aparece en la Biblia, eso sí, ¿de dónde? Pero bueno, yo también recuerdo al arbolito y apagaba la luz por la noche y me quedaba viendo las luces. Y son recuerdos bonitos. Pero a causa de todas esas maldades y cómo los hombres terminan dándole adoración a una figurita, usted y yo no podemos hacer un pesebre. Porque entendemos que ya en eso está impregnado de idolatría. Dice la Biblia, para el puro todas las cosas son puras, pero para el que es impuro todo le parece malo, todo le parece sucio, todo le parece. ¿Cuántas cosas la religiosidad daña? ¿Cuánta religiosidad ha hecho que la gente tenga una idea de Jesús tan contraria a la realidad? Pero usted y yo estamos llamados a rescatar la verdad de Cristo, a sacarla de donde esté y mostrársela a la gente. Allá ellos si creen o no, pero usted la tiene que conocer. Usted tiene que ser un defensor de las verdades de la palabra de Dios. Yo sé que esto causa dolor en el corazón de muchos, porque amamos muchas cosas que de niños nos enseñaron. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Renueven el espíritu de su mente. Porque quien no la renueva nunca va a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso lo llamo a que cambie su forma de pensar, que la haga conforme a la palabra de Dios, no a filosofías humanas, no a ideas humanas, conforme a la palabra, y usted va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que nuestro Dios es bueno. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, antes de orar, yo quiero también decirles algo que me parece importante. Que ustedes vieron a los que se hicieron bautizar. Dice la palabra que hay un tiempo que se llama, o que está limitado por una frase, dice la palabra, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Romanos 11:25, si no estoy mal. Miremoslo a ver si de pronto está ahí. Romanos 11:25. Hasta que haya entrado la totalidad. Sí. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio. Ojo, iglesia, es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo dijo que para el tiempo en el que él escribió esto, la iglesia ya no estaba siendo judía, ahora estaba yendo a los gentiles. La iglesia nació siendo judía y se fue yendo a ser gentil. Y los gentiles se estaban sintiendo muy orgullosos porque decían, oye, el Señor despreció a los judíos y ahora somos nosotros su pueblo escogido. Y el apóstol les tiene que decir, esperen, tampoco se crean de a mucho porque Israel tiene promesas. Ellos ahora tienen un velo y no les permite creer en Jesús como Señor y Salvador. Usted se va para allá y usted va a encontrar que no creen en Jesús. Ahora, no todos, hay una pequeña cantidad de judíos que creen en Jesús, judíos mesiánicos. Pero dice que ese velo no se les va a quitar hasta
que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Dios tiene un cupo de gentiles, es decir, de gente que no es judía, pero que va a ser salva. Usted y yo no somos judíos, pero somos salvos. Y ellos, los que pasaron aquí, comienzan a sumar dentro de ese grupo, de ese número de los gentiles. Pero va a llegar el día en que el número se va a completar. Ya. El Señor dice: listos, cierren las puertas, que estamos los que somos. Y nos fuimos. Cuando eso ocurra, cuando los gentiles que se van a convertir se conviertan, los judíos se les va a quitar el velo y van a creer en Jesús. El punto es este: ¿cuántos gentiles faltan para completar el cupo? Y si analizamos la historia de la iglesia, que hemos venido hoy estudiando algo de la historia, puedo decirles que hubo una época en la que la plenitud de los gentiles entró, es decir, la gran mayoría, y pareciera que estos tiempos están entrando los últimos. Hubo una época, los años 80, de los años 60 para acá, hubo un avivamiento y el Señor metió gente a la iglesia cristiana, lo que quiera. Pero estos últimos años, la iglesia se ha llenado de falsas doctrinas. Y aunque usted cree que hay muchas iglesias, abrieron otra iglesia por allá, no sé qué. ¿Cuántas de esas iglesias son iglesias de Cristo? Pues la Biblia dice que al final de los tiempos se amontonarían falsos maestros a enseñar la palabra del Señor y la gente los iba a escuchar. Se amontonarían. Había abundancia de falsos maestros, pero de gente salva, quizás no. Quizás la gente realmente salva ya son pocos y ya el Señor está cerrando la puerta. Hoy vimos la misericordia de Dios para un pequeño grupo. ¿Qué hay que pedirle al Señor? Señor, que esa misericordia le alcance a los que faltan. Úsanos a nosotros para que ayudemos a llenar el cupo. Pero el día en que se cierren esas puertas va a llegar. Y según lo que dice la palabra, muy cercano está ese día, porque hoy en día lo que se está enseñando es falsedad por donde usted quiera y la gente no sabe ni qué creer. Para todas partes van y todo el mundo le dice algo diferente. Y hay libros de toda clase, lo que usted quiera, para el éxito, para no sé qué, para no sé cómo. Hoy en día hay abundancia de información, pero ¿cuántos están creyendo el evangelio de verdad? Ojo, porque se está terminando de llenar el cupo. Trabajemos para que el Señor salve los que faltan. Trabajemos para que lo que prediquemos sea la palabra de verdad, en medio de una generación que está enseñando mentiras, cuentos, cosas raras, historias. Léase 2 Timoteo capítulo 3 y 2 Timoteo capítulo 4 y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Por eso necesitamos tener una iglesia sana, una iglesia que viva la Biblia, el mensaje de salvación, que prediquemos solo la palabra, que hablemos solo de la palabra. Hoy en día las iglesias se abren como clubs. ¿Qué hacen con los jóvenes? Venga joven, venga que aquí lo distraemos, aquí le ponemos música, aquí le hacemos actividades, aquí hacemos que se entretenga y la palabra no aparece. Los están entreteniendo nomás. Por eso nosotros aquí con los jóvenes, si usted viene a un grupo de jóvenes, lo único que va a escuchar es palabra. Y si vienen 5 jóvenes, pues son esos 5 que van a amar la palabra del Señor y no están buscando que los entretengan, sino que les hablan la verdad del Señor Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar. Que el Señor nos guarde, porque estos tiempos son peligrosos. Y porque muchas falsas herejías y doctrinas ya llenaron el mundo de extremo a extremo. Hoy la multitud de religiones que existen es impresionante.
La cantidad de grupos que existen es impresionante. La cantidad de iglesias que se abren es impresionante. Y muchos pudiéramos pensar que eso es bueno. Pero ¿no será más bien que es el cumplimiento de las palabras finales? ¿No será más bien que la iglesia está apostatando y que muchos se están reuniendo a escuchar doctrinas de demonios? ¿No será más bien que muchos están aprovechando para hacer riquezas con estas falsas doctrinas? Señor, hoy te queremos dar gracias por el grupo de hijos que tú añadiste a la iglesia. Hoy te queremos dar gracias por esos gentiles que ya fueron sumados en la cuenta que tú tienes, Señor. Padre, nosotros, como lo declarábamos ahora, te estamos esperando. Hemos tomado la cena diciéndote, y ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, porque queremos tomar la cena contigo en el cielo. Padre, pero danos la oportunidad de irnos contigo y de irnos con nuestros familiares y amigos. Permítenos predicar tu palabra con verdad y con justicia, dar testimonio verdadero. Salva de la muerte, de la condenación a todos los que están escuchando cantidad de mentiras y de engaños. Levanta una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, por la que tú vas a venir, Señor. Quizás, y no son muchos, quizás, y es un remanente pequeño, pero queremos estar en él. Queremos irnos contigo, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos a poner nuestros pies firmes en ti, a creer la verdad, a no tragar entero, a que tu palabra sea nuestra guía, nuestra luz, nuestra lumbrera. Permite, Señor, que como iglesia seamos una iglesia que predique la verdad y camine en la verdad. Salva a los que han de ser salvos en este tiempo a través de esta casa y de otras muchas que tú tienes en esta ciudad que también predican tu palabra con fidelidad. Oramos por los que se han apartado, por los que se han alejado, por los que están escuchando doctrinas falsas, por los que han sido engañados por el enemigo. Oramos para que puedan regresar, puedan volver, puedan reconocer, Señor, el camino. A ti la gloria y la honra, Señor, por permitirnos como iglesia añadir los que han de ser salvos. Gracias por habernos tenido por dignos de recibir a estos tus hijos para acogerlos en esta casa como tu rebaño. Ayúdanos a cuidar de ellos y amarlos en el nombre de Jesús. Amén y amén.